¿Ya estamos ahí? Y dáselo por mí y por ti. Por ti. Cristo es Rey. He titulado esta predicación, Mateo 17, que explica que Cristo es Rey. Dios está en control de todas nuestras vidas. Y entonces nos habla aquí de la gloria, que Cristo se glorifica solamente a tres de sus discípulos, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Y vemos la gloria del unigénito del Padre, como dice Juan, ¿no? Vimos la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La gloria del hombre, ¿cuánto dura? ¿No? Ahorita están los partidos y que aplauden, ¿no? Viene la Copa del Mundo y tal vez aplaudirán cuánto, no creo que un minuto, o sea, hasta un minuto es eterno. Y dura unos instantes. Viene la Copa del Mundo y Argentina es el campeón del mundo, le duró 4 años y se le acabó la gloria y viene un nuevo campeón. Pero Dios es glorificado por sus hijos. Y aún dice que toda rodilla se arrodillará delante, porque a Él es digno de toda honra y gloria. La cuestión está de que si nosotros glorificamos a Dios con nuestras vidas, habría que preguntarnos si estamos glorificando a Dios en el trabajo, en los estudios, si glorificamos a Dios con nuestra iglesia, si aprovechamos cada oportunidad para glorificarle. Cuando compartimos el Evangelio, un folleto, una Biblia, es una forma de glorificar, porque por medio de lo que Él hizo en la cruz es que tenemos entrada a los cielos. Y ahora dice que desciende. Él había estado con sus 3 amigos íntimos, desciende, parecía que hubiera estado algunos días, y llega con los otros 9 y tenían un problema. Los escribas y fariseos se estaban burlando de ellos, no pudieron sanar a uno. Y ahora él dice, se molesta, ¿no? Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y después, ¿no? Y él sana y después los discípulos aparte, los 9, porque 3 habían estado con Jesús. ¿Por qué no pudimos? Porque dice que por falta de fe, pero les dice específicamente por la falta de oración y ayuno. Quiere decir entonces que el tiempo que Jesús no estuvo con ellos, no estuvieron ni orando, ni ayunando. Pues, a ver, Jesús todo el tiempo lo vemos orando y ayunando, y ahorita no está, y entonces se les hizo fácil no orar, no ayunar, y no tenían el poder para poder sanar a una persona, porque el poder no le hacían los discípulos, ¿no? Nosotros tenemos el poder, no, era en la oración y la dependencia de Dios. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestras vidas es por falta de oración, y la oración y el ayuno va acompañado de la palabra de Dios. Yo te lo voy a explicar. Y al terminar el capítulo vemos uno de los milagros más especiales que Dios nos enseña, porque Jesús siempre hizo señales para ayudar a los demás. Cuando hacía falta vino, cuando hacía falta pan, cuando hacía falta algo, siempre estaba ahí. Pero ahora Él hace un milagro para suplir una necesidad personal, que necesitaba dinero para pagar los impuestos. Y también nos dice la humildad del Señor Jesucristo, que no traía ni un centavo en la bolsa, porque era el pago del impuesto, no era el pago hacia Roma, era el pago que se daba en el templo. Había un pago que todo varón mayor de 20 años tenía que dar, que eran las 2 dracmas, que eran 2 salarios mínimos, eran como unos, el día de hoy está el salario mínimo como 315, eran 630 pesos que tenía que pagar en todo el año para los servicios del templo, porque el servicio, hay servicios, ¿no? Como el día de hoy nuestros diezmos y ofrendas, hay cosas que se tienen que mantener el templo, los sacrificios, los sacerdotes, los animales que se expiaban en la mañana y en la tarde, el agua, el incienso, los panes que se ofrecían y todo el ritual que había, la leña, todo lo que, el perfume, todo lo que acompañaba el ritual de adorar a Dios, era responsabilidad de cada varón de Israel. Y entonces explica, y ya lo explicaré a manera de introducción. El capítulo empieza con una escena gloriosa en la cumbre de una montaña y termina con el relato de Pedro pescando a la orilla del mar para poder pagar el impuesto del templo, ¿no? Imagínense, está allá en el cerro de la silla y terminan en el mar. ¡Qué contraste! Sin embargo, Jesucristo es Rey es el tema de todo el capítulo. Los 3 sucesos de este capítulo nos enseñan
el Rey en su gloria, vemos el esplendor, se transfigura. Dios, ¿quién es en esencia? Cristo, ¿quién es en esencia? Dios. Cristo es Dios. Y se revela a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y ahora no se va a revelar para cualquiera. Y ahí vemos que es Rey todopoderoso, sanando a un endemoniado, que estaba lunático, que no pudieron sanarlos, para él no hay nada imposible. Puede ayudarnos con las enfermedades, él puede, con nuestras necesidades, él puede. Y vemos a un Rey humilde, sin dinero, sin un peso en la bolsa, pero dependiendo y gobernando aún la naturaleza, aún los peces y la naturaleza se sujeta a él, como en otras veces cuando calma la tempestad, como en otras ocasiones cuando el agua la convierte en vino. Él tiene poder sobre los elementos, cosa que nosotros no. Ahora, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo. Porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo, ¿no? Porque dice, a Él oí. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos escucharlo? Glorificándolo. Vemos la transfiguración, dice que después de 6 días que habíamos visto allá a Jesús cuando venía de haber hecho el milagro de los 4,000, alimentar a 4,000 personas, 6 días después toma a Pedro, Jacobo y Juan, sube a la parte del monte alto y se transfigura y se resplandece como un sol, sus vestidos como luz blanca, y ven a Moisés y a Elías, ¿no? Parte del reino es lo que están viendo ahí, hablando. Y entonces el salido de Pedro, como siempre, habla, ¿no? Pedro no puede estar sin hablar, ¿no? Y a veces tenemos en la iglesia alguno que otro Pedro que no puede estar sin hablar, pero también de una manera imprudente. Y dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí, sí, y hagamos 3 enramadas para que no les pegue el sol a Moisés, a Elías y a ti, ¿no? ¿Cómo sabía que era Moisés y Elías? Tal vez Jesús los llamaba por su nombre, ¿no? No dice, pero dice que estaban platicando. Y ahora aquí vemos también, revelamos que, es decir, Moisés y Elías ya habían muerto, ¿están de acuerdo conmigo? Moisés ya había muerto, ¿se acuerdan? No sabe nadie dónde murió en la sepultura, porque Dios lo llama a la montaña para morir y entregar su espíritu. Y gracias a Dios que no hay un cementerio, porque muy seguramente los judíos adorarían a Moisés. Y tal vez hasta nosotros, algunos creyentes, sigamos porque fue un gran profeta. Y de ahí Elías, ¿qué le pasó a Elías? ¿Murió Elías? Fue arrebatado, ¿verdad? Por los carros de fuego. Y entonces, quiere decir que cuando las personas mueran, ¿a dónde van? El creyente cuando muere, ¿a dónde va? Moisés murió y era un creyente en Dios, en Cristo, en el Mesías. Él miraba al Mesías hacia el futuro. Estaba Moisés vivió hace 3,000 años y miraba al Mesías Salvador que había prometido, y que todo lo que eran los sacrificios y las fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, todos apuntaban hacia la cruz, que Él es la Pascua, Él es el Cordero de la Pascua, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora Moisés muere, ¿y dónde están? En los cielos. Están en los cielos. Cuando un creyente muere, ¿a dónde va? Es un claro ejemplo. Elías fue raptado, por supuesto, y símbolo de los que hemos de morir, que hemos de estar en el cielo. Es una clara enseñanza aquí de que la persona que muere va a los cielos. Y entonces, mientras el aún hablaba, salidito de Pedro, una nube los cubre. Dice, no es necesario, o sea, no es necesario que vengas y de aquí hagas una galera de lámina o de ramadas, viene una nube y los tapa. Porque si hace falta, nuevamente la naturaleza se sujeta a Dios. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? A él debemos oír. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? Que le glorifique, ¿verdad? Glorificándole, que glorifique a Dios con mi vida. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Al oír esto, los discípulos se postraron, que es la naturaleza de las personas cuando vemos a Dios, es el temor, y tuvieron gran temor. Jesús se acerca y los toca y les dice, levantaos y no temáis, y alzando a ellos los ojos a nadie vieron. Y cuando descendieron del monte, cuando vienen descendiendo del monte, le dice, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los discípulos se preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario? Le preguntan, que Elías venga primero. Porque se acuerdan, en el capítulo anterior le preguntaron, cuando Jesús les hace la pregunta, el examen de a ver si aprobaban, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos Elías,
unos Juan el Bautista, otros Isaías, otros Jeremías, algunos de los profetas, y le revelan a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de la promesa, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces preguntaron: entonces, ¿quién es este Elías, el que habla Malaquías? Y Jesús les dice: a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino, el espíritu de Elías, en el Juan el Bautista, al servicio de Dios, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Juan el Bautista murió por causa, por Herodes, pero también el Cristo iba a morir por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista, ¿no? Y él va aclarando muchas de las profecías que se hicieron de él. Cristo, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, se cumplen muchas profecías que se habían dicho de él. Por eso es que sabemos que Cristo es el Mesías, no deambulamos, no es echamos un volado a ver si Cristo es el Mesías. Cristo es el Rey prometido. Esta es la única ocasión en que Jesús reveló su gloria de esta manera mientras estuvo en la tierra. La transfiguración reveló 4 aspectos de la gloria de Cristo: la gloria de su persona, la gloria de su reino, la gloria de su cruz y la gloria de su sumisión. Y vamos a ver esas 4 glorias. La gloria de su persona. Y es una transfiguración. Cristo es Dios. Así como una oruga, vemos la oruga que está en su bolsa y después sale y se convierte en una. La mariposa es lo mismo que el gusano, ¿sí o no? Entonces Cristo en su persona es Dios. En su humanidad se cansaba, tenía sed, tenía hambre, se exasperaba con sus alumnos, ¿verdad? Hasta cuándo se toleraba, se impacientaba, era un ser humano como hombre, ¿verdad? Pero es Dios, es un ejemplo que Cristo es la gloria de que Cristo es Dios. Muchos años más tarde, Juan recordó este evento cuando el Espíritu lo vio a escribir en Juan 1:14, y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia. Solamente Dios es verdad. Jesucristo dejó a un lado su gloria allá en los cielos cuando vino a la tierra debido a su obra consumada en la cruz. Recibió de nuevo su gloria y ahora cuando ascendió a los cielos, y ahora nos permite participar de ella. Ahora participamos de la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando nos entregamos a Dios, ¿no? Cuando me arrepiento de mi pecado y veo su gloria. Y entiendo que el camino es por medio de la fe, y le doy la gloria a Él y las gracias a Él. Cuando nos redimimos, cuando nos redimió el Espíritu, que Él nos cambie y nos cambia de gloria, dice que Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Qué significa? Cada día hay problemas, cada día hay batallas, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la economía, en el trabajo, en diferentes pensamientos y sentimientos que tenemos. Dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de problema y nos soluciona, de necesidad y Él satisface, de pruebas y Él nos ayuda, de enfermedades y Él nos sana y nos consuela. Eso es, nos lleva de victoria en victoria. Aunque las mujeres son más que vencedoras cuando reciben la quincena, ¿verdad? Entonces, al leer la palabra de Dios vemos al Hijo de Dios y somos transformados por el Espíritu de Dios a la gloria de Dios. Esa es la gloria de su persona, la gloria de su reino. Al final del capítulo 16, Dios permitió que algunos de sus discípulos verían al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior dijo: algunos de ustedes no morirán hasta que vean la gloria de Dios. Y se refería a Pedro, a estos 3 varones, Pedro, Jacobo y Juan. 8 días después cumple esta promesa como testigos de este suceso. Estos 3 amigos íntimos habían estado con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo. Era un círculo íntimo. Cuando resucita Jesús a la hija de Jairo, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, una noche antes de ser crucificado, ahí estaban orando, aparte, Pedro, Jacobo y Juan. Tenía un círculo especial. Aún dentro de los hijos de Dios siempre hay unos hijos especiales. Digamos, estaba Juan, que es conocido como el discípulo
amado, como el consentido, ¿no? Algunos padres tienen algún consentido porque les gusta estar, porque eso es la cercanía, estar cerca, el tener esa cercanía. Jesús estaba enseñando a estos tres hombres que él había vencido la muerte al resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, y que él mismo se sometió a la muerte en el huerto de Getsemaní, que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Resucitó a otros, también tiene poder para resucitarse a sí mismo. Y nosotros creemos en la gloria de Dios, que si se resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la hija, al hijo de la viuda de Naín, y resucitó entre los muertos, tiene poder para resucitarnos a todos nosotros en el futuro. Creemos que Él tiene el poder. La transfiguración nos enseña que Él fue glorificado en la muerte, o sea, fue victorioso en la muerte. Glorificado es el participio del verbo glorificar, que significa ensalzar, honrar o enaltecer a alguien, especialmente a Dios, reconociendo su grandeza. Entonces, toda la honra y la gloria es a nuestro Dios porque Él venció a la muerte en la cruz. No es por nosotros o por algo que nosotros hubiésemos hecho, no es por obras de justicia que nosotros tenemos, sino porque Él pagó en la cruz por esa gloria y esa honra. La gloria significa etapa final de la salvación, donde el creyente recibe un cuerpo incorruptible y perfecto, libre de pecados similar al de Cristo. Y seremos glorificados, ahorita en parte, pero cuando muramos seremos glorificados, seremos llevados a los cielos, y cuando vengamos a reinar con Cristo aquí 1000 años, Dios resucitará un cuerpo especial, incorruptible, que ya no podrá pecar, perfecto. Por el momento somos imperfectos y somos pecadores, y luchamos con nuestras debilidades. La presencia de Moisés y Elías significa que Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Toda la ley y los profetas señalan a Cristo y se cumplen en Cristo. Son como testigos, damos veracidad de que Cristo es Dios. Cristo es el Mesías, del que habló Moisés y del que habló Elías, porque son los dos grandes profetas del Antiguo Testamento. No hay mayores profetas que estos dos varones. Así como estos tres discípulos vieron a Jesús glorificado mientras estaba en la tierra, o sea, vimos toda su gloria, todo su esplendor, todo su poder, así el pueblo de Dios le verá en su glorioso reino sobre la tierra. Pedro captó este mensaje y nunca lo olvidó. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios, no necesitamos más, no necesitamos a apóstoles ni a falsos profetas. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Debemos poner atención a toda palabra de Cristo. Por eso a Él debemos oír y escucharlo y hacerle caso, vivir. Seamos obedientes, vivamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Todo el que nace de nuevo pertenece al reino de Dios. Pero un día, cuando Jesús regrese a esta tierra, habrá un reino glorioso por 1000 años, con Jesucristo reinando. Y los que han confiado en Él reinarán juntamente con Él. Reinaremos. Hemos de ser algunos gobernantes. Y ahí veré al hermano César, tal vez reinando allá sobre Apodaca, y el hermano Agustín, no sé, sobre Monterrey. No sé dónde me va a poner a mí. Pero gobernaremos y reinaremos juntamente con Él. Ahora la gloria de su cruz. Ya vimos la gloria de su persona y la gloria de su reino. Ahorita vamos a ver la gloria de su cruz. Los discípulos tenían que aprender que el sufrimiento y la gloria van juntos. Tanto sufrir como disfrutar va juntos delante de Dios. Pedro se había opuesto a que Jesús fuera a Jerusalén para morir. Así que Jesús tuvo que enseñarle que sin sufrimiento y muerte no habrá. Y nosotros hemos de sufrir, hermanos, ¿sí o no? Amén. Vamos a sufrir. Es difícil la vida, el trabajo, la familia, la iglesia, el día a día. Pedro aprendió la lección porque en su primera epístola repetidamente enfatizaba el sufrimiento y la gloria. Primera Pedro habla sobre, ya lo estudiamos el año pasado, sobre el sufrimiento, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces le damos a Él la gloria. ¿De qué habló Moisés y Elías con Jesús? De su éxodo, de su salida de Jerusalén. Toda la vida de Moisés se refiere al éxodo de Israel, al salir de Egipto. Cristo saldrá de este mundo por medio del sufrimiento en la cruz y de su muerte. Y si Cristo murió, tú y yo vamos a sufrir. Prepárate para sufrir, porque el amor es sufrido. Para el creyente la muerte no es un camino de un solo sentido, así como de una sola avenida, y todo termina. Es un éxodo, una liberación de este mundo para entrar a un mundo espiritual en los cielos, acompañados de Dios, de Moisés, de Elías, de los apóstoles, de los hermanos que murieron en Cristo, y de todos aquellos que han creído, de la esclavitud de esta vida pecaminosa, la gloriosa libertad sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin tristezas y más fuerte. Así que ánimo, hermanos, ya falta poco, ya falta poco. ¿No es esto maravilloso, mis amados hermanos? Seremos glorificados. Hemos vencido la muerte en el momento mismo que te arrepentiste de tu pecado y creíste. Y sí, hay que pagar mañana los servicios, y hay que ir a trabajar, y hay que ir a la escuela, y hay que pagar la factura del carro, la casa, y hemos de batallar con problemas de este mundo, necesidades, enfermedades, pero confiar, Cristo ha vencido al mundo, y nosotros podemos, por medio de Él. Y veremos la gloria de su sumisión. Pedro no podía entender por qué el Hijo de Dios se sometiera a los malos y sufriría voluntariamente. La transfiguración fue la manera divina para enseñarle a Pedro que Jesús es glorificado cuando no nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz y le seguimos. Es lo que decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y no es fácil, pues es el sentir de permanecer. Porque algunos hermanos no están. Algunos sabemos que están enfermos, pero algunos le han dado más importancia a algunas otras cosas. La transfiguración fue la manera divina para enseñar a Pedro que Jesús es glorificado cuando no nos negamos. La filosofía del mundo es sálvese quien pueda, pero la filosofía del cristiano es ríndete a Dios, honra a Dios. Al estar allí en su gloria, Jesús demostró a los 3 discípulos que la entrega siempre lleva a la gloria. Primero es el sufrimiento y después la gloria. Y es hasta como en un partido, ¿no? Ayer como sufrió Tigres, por cierto, 5-1, y estaban casi como perdiendo el hilo de que no iban a entrar a la liguilla. Pues sí, tú tienes que sufrir primero y después la gloria, ¿no? El que vaya a ganar la Copa del Mundo, primero va a tener que enfrentar a un montón de equipos y va a sufrir, y puede ser que vayan perdiendo, pero después va a ganar, y al final la gloria, y al final la Copa del Mundo. Igual es esta vida, hemos de tener batallas y tal vez algunas derrotas en nuestras vidas, pero al final seremos vencedores, moriremos, y eso es algo que debe darnos esperanza. Jacobo fue el primero en morir bajo la espada del rey Herodes. Ahora, estos 3 tuvieron un final muy particular, primero en la cruz y después en la corona. Jacobo fue el primero en morir bajo la espada del rey Herodes. Pedro fue crucificado boca abajo por la persecución del emperador Nerón. Y de ahí Juan sufrió persecución y un intento de martirio al ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo en Roma por orden del emperador Domiciano, de la cual, según la tradición, salió ileso. Posteriormente fue desterrado a la isla de Pasmos, donde vivió años de sufrimiento, obligado a trabajar en minas bajo condiciones severas de supervivencia, aunque murió viejo, siendo el único apóstol no martirizado. Pero los 3 que vieron la gloria de Dios sufrieron la gloria y después fueron glorificados. Y la pregunta es: ¿qué te causa sufrimiento? ¿La pérdida de algún ser querido? ¿Alguna enfermedad con la que batallas diariamente? ¿O algún familiar? ¿Problemas familiares, económicos y sociales? Glorifiquemos a Dios a través del sufrimiento. Tengamos cuidado de no ser como Pedro y querer oponernos al sufrimiento. No te acontece tal sufrimiento, no vayas. Dios va a permitir algunos sufrimientos en nuestras vidas para probar nuestra fe. Pedro se opuso al animar a Cristo que no fuera la cruz. Se opuso al sufrimiento cuando le cortó la oreja a Malco. ¿Te acuerdas? No quería que se lo llevaran. Saca la espada y... Oye, espérate, no. Esto así tiene que ser. En el monte de la transfiguración igual he salido. Quería hacerle una ramada. Nadie te pidió que hablaras, pues. Y a veces hablamos de una manera que no deberíamos. Pero el Padre interrumpió a Pedro y dio instrucciones a él. Oye, tenemos su palabra, tenemos
Cosa es oír, y esta palabra es profunda, de escuchar, de poner atención y poner en práctica lo que me dices. Como cuando le estás pidiendo una receta a alguien que sabe hacer alguna comida que quieres hacer y estás poniendo atención, como algunos de ahorita que ustedes están poniendo atención con una libreta, y es correcto, y ponerlo, y ahora que vas a hacer el mercurje que quieres hacer, pues estás poniendo atención de todo lo que es lo que Dios quiere que hagamos. El Padre no permitiría que su Hijo amado sea puesto en el mismo nivel que Moisés y Elías. Jesús es el modelo divino a seguir. Cuando Jesús y los 3 discípulos, o sea, por eso no fue una nomada, trajo una nube. Cuando Jesús y los 3 discípulos descendieron de la montaña, les advirtió que no revelaran lo que habían visto, ni siquiera a los otros 9 discípulos que se habían quedado. Pero los 3 todavía estaban asombrados después de lo que habían visto. ¿Será como un sueño? Es la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Obedeciendo su palabra a Él. Tengo su palabra y pongo en práctica su palabra. Amando al prójimo, a Dios y a mi prójimo. Y si amo a mi prójimo, no voy a lastimarlo. Y adorándole a través de nuestras vidas. Así como ellos se rindieron con temor, le demostraron gloria. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo. ¿Cómo? Orando y ayunando. ¿Cuál era el problema? La oración y el ayuno. Entonces, vienen bajando de la montaña Jesús y los 3 discípulos, y cuando llegan al gentío ven a un hombre que se arrodilla delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia. Y no le dice nada, le permite la adoración, que se arrodille, porque Cristo es Dios. Cosa que cuando Pedro va con Cornelio y se arrodilla, le dice: no, levántate, porque solamente Dios es digno de adoración, nadie más. Mi hijo está lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua, porque intenta matarse, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y ahora dice: y había un gentío, y había un revuelo, y tú te vas a los otros evangelios, y dice que los escribas y fariseos estaban burlando de ellos. No pudiste sanar al lunático. Ese era el revuelo que había entre el gentío, que había como un murmullo de que los escribas y fariseos ahora tenían la oportunidad de burlarse de los discípulos. Y Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y habla de sus discípulos. O sea, a veces los exasperaba. Ya tenían más de 3 años, casi 3 años y medio con él, y no habían aprendido lo que él les había pedido, que debieran de depender de Dios a través de la oración y el ayuno. Y le dice: oración, generación incrédula y perversa, no cree, no terminan de aprender. ¿Y hasta cuándo es necesario que yo debo estar otros 3 años con ustedes? ¿Y hasta cuándo los he de soportar? Y tráeme acá a la persona, ¿no? Reprende al demonio, sale el muchacho y queda sano, ¿no? No quiere decir que el día de hoy lo que es problemas de la mente no está relacionado con el que muchos años se pensó, muchos siglos, que las personas que estaban lunáticas o que tenían problemas con la mente estaban endemoniadas, y no es así, son 2 cosas diferentes. Y entonces, cuando Jesús está aparte con los 9, le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús dijo: por vuestra poca fe. Pero ahorita va a decir a qué se refiere con la poca fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras: este monte, pásate de aquí allá, se pasará y nada será imposible. Porque este género no sale sin oración ni ayuno. Entonces el problema era de que esos no habían ni orado ni ayunado. Jesús se ausenta algún tiempo porque va a enseñarle a Pedro y a Jacobo y a Juan su gloria y algunas otras cosas, y estos dicen: bueno, no está Jesús, pues no necesitamos orar, no necesitamos ayunar, no necesitamos leer la palabra de Dios. Y así estamos muchos de nosotros. Queremos vivir la vida, no necesito orar, no necesito ayunar, no necesito la palabra de Dios. Con lo del domingo es suficiente, hermanos. Yo les he dicho muchas veces: lo que venimos a comer aquí espiritualmente son cacahuates. Lo fuerte está en tu casa. Allá tienes 3 comidas: desayuno, comida y cena. Allá tienes la palabra de Dios para leerla 3 veces y orar 3 veces o más veces. Y lo que puedo yo enseñarte aquí es algo que nada más es para el momento en que estamos aquí, nada más para nosotros, y salir edificados y ponerlo en práctica. Pero el alimento fuerte y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el sentido de usar la palabra de Dios tienen el entendimiento bien establecido. Entonces, y Jesús vuelve a anunciar su muerte.
Un padre afligido lleva a su hijo endemoniado a los 9 discípulos suplicándoles que lo libraran, pero ellos no pueden. Los escribas han notado su fracaso y lo usaron como pretexto para discutir. Mientras los discípulos se defendían y los escribas los acusaban, el demonio se esforzaba por matar al impotente muchacho, porque dice que lo aventaba al agua o al fuego. Cuando comparamos los relatos de esto en los otros evangelios, descubrimos que este hijo único estaba en gran problema y peligro. Y lo vemos en Mateo, indica que el muchacho era un epiléptico, lunático, que estaba muy enfermo y quería suicidarse cayendo en el fuego y el agua. Marcos lo describe como un mudo. Cuando vas a Marcos dice que era mudo, que caía al suelo, echaba espuma por la boca y crujiendo los dientes. Después de ese espectáculo, el muchacho caía en cierta clase de rigor mortis, o se quedaba sin moverse, y muchos pensaban que ya había muerto. Y por eso hace mucho tiempo se creyó que los mudos eran endemoniados. La gente que no podía hablar durante el milenio se creía que tenía un demonio, y por eso se escondían, los tenían en los cuartos o no, porque la gente pensaba, eso tiene un demonio. Y no es por lo que enseñaba esto. Dios dio sanidad. El doctor Lucas dice que el muchacho era hijo único que gritaba desaforadamente al caer en las convulsiones. Aun cuando se han visto personas convulsionarse, que tienen problemas a veces, algunos jóvenes o algunos adultos que en la escuela o el trabajo, a veces en la calle, hacen ese tipo de convulsiones. Aun cuando alguno de esos síntomas puede haber tenido causas naturales, el muchacho estaba poseído por un demonio. Los discípulos no habían podido hacer nada. Tanto tenía esta enfermedad como estaba poseído. No es de sorprenderse que el padre corrió a postrarse a los pies de Jesús. Y la primera reacción de Jesús para con sus discípulos es de molestia, al ver a los escribas queriendo aprovecharse de la incredulidad de los discípulos, y al ver a un padre angustiado por su hijo, ¿no? El demonio gana terreno, enemigos se burlan, los discípulos se desaniman, y este muchacho está en peligro. Y ahora yo me pregunto, ¿qué dirá de nosotros? Si de los discípulos decía, oh generación increíble y perversa, yo me pregunto, ¿qué dirá de nosotros? Oh generación igual, incrédula y perversa, ¿no? Que siguen haciendo su voluntad. ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? Dios está con nosotros. Dícele, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si no está Cristo, el Espíritu mora en nosotros. Y Dios nos soporta, por lo tanto debemos soportarnos los unos a los otros. Si Dios me soporta, debemos tolerar a los hermanos inmaduros que muchas veces hablan y hacen cosas que no deberían hacer. Jesús libró al muchacho y le ordenó al espíritu que nunca volviera. El demonio hizo un último intento, ¿no? Porque se sacude, dice, y la multitud creyó que el muchacho estaba muerto y quedó como muerto. Pero Jesús le levantó al muchacho y se lo entregó al Padre, mientras que la gente se maravillaba y daba la gloria a Dios. Y entonces damos gloria a Dios por nuestra salud, porque Dios suple nuestras necesidades, porque Dios soluciona nuestros problemas. ¿Los 9 discípulos debían haber podido echar fuera al demonio? ¿Sí o no? Si hubieran estado orando y ayunando, sí, pero no lo hicieron porque no oraban y ayunaban. Y la pregunta aquí es, ¿tú oras y ayunas? ¿Tú pasas tiempo? Porque hay muchos problemas que tienes el día de hoy y que los ves como una montaña porque no oras y no ayunas y no lees la palabra. Jesús les había dado este poder y autoridad. Dice, id y echad demonios y sanad personas, resucitad muertos y todo en mi nombre. Pero estaba condicionado a depender de quién. Yo soy la vid, vosotros. Y el que no permanece en mí, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero y el que no, simplemente es desarraigado, como la higuera que Cristo maldice. Cuando le preguntaron a Jesús por la causa de su vergonzoso fracaso, Jesús le dijo que fue por su falta primero de fe, por su falta de oración y su falta de disciplina. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque no pasaban tiempo en la palabra, porque no oraban, porque no ayunaban. Y nuevamente muchos de los fracasos que hay en nuestra vida es por una falta de vida espiritual, por una falta de oración, por una falta de exposición a la palabra de Dios. Esto también nos puede suceder a nosotros cuando nos acomodamos y consideramos que ya no es importante orar y ayunar y pasar tiempo en la palabra. Y observar que todo lo bueno y lo malo viene a nuestra vida es porque Dios está trabajando en nuestro carácter. ¿Podemos ver a Dios en medio de la enfermedad?
¿Puedes ver a Dios en tu necesidad? ¿Puedes ver a Dios en tus problemas? Si todo va bien, oramos, pero también si todo va mal, debemos. Si hay necesidad, oramos, y si Dios la satisface, oramos. Y si hay problemas, oramos, y si no hay problemas, debemos orar. Los 9 discípulos se fueron a la batalla como Sansón, ¿no? Cuando le revela a Dalila el secreto de su fuerza, y ya le habían cortado los mechones, y después va y quiere pelear con los filisteos, y me lo agarran y le sacan los ojos. Es lo mismo, como ya no dependía de Dios, nosotros debemos depender a Dios diariamente. No es el hecho de venir a la iglesia, hermanos, es el hecho de vivir una vida tú y Dios. No es una religión, es una relación con Dios. Y no sé cómo esté tu relación con Dios y cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios. Los 9 discípulos estuvieron lejos de Jesús algunos días. El poder del creyente viene de una vida de oración y ayuno y de la lectura de la palabra. El ayuno se nos ha concedido como un teléfono de emergencias. Ahorita hay una emergencia, digamos, que agarras el 911, aquí hay una fuga, o se está quemando alguna casa, o pides ha habido algún tiroteo y pides y llega. No rápidamente, ¿verdad? Pero Dios, el ayuno es para ese tipo de emergencias. ¿Por qué ayunar? Porque Dios trae mayor gozo que la quincena o que una fiesta de cumpleaños, ¿no? Porque la quincena son buenos días, pero el ayunar nos trae mayor gozo y nos ayuda. ¿Quiénes ayunaron? Voy a dar una gran lista. Moisés sube, ¿se acuerdan? 40 días para recibir las tablas de la ley. Oró y ayunó. Israel, una vez al año, era obligado para todo Israel a ayunar una vez al año, el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Y toda la congregación no ayunaba, no comía todo el día. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre del macho cabrío para expiación del pecado de todo el pueblo. Y era una vez al año, por lo menos una vez al año, hermano. ¿Cuántas veces oraban los escribas y los fariseos? 2 veces a la semana. Y entonces Jesús mismo dice, cuando le dice a los discípulos, cuando ayunéis, da entendido que el cristiano debe ayunar. Y es una práctica que no muy se hace entre los creyentes, porque ¿cómo voy a sacrificar mi barriga a ayunar un día? ¿Cómo me va a dar? Me voy a desmayar. Ana era infértil, pero oró y ayunó y Dios le dio fertilidad. Imagínate, ese tipo de cosas hace la colaboración de ayuno. A una persona infértil la hace fértil. David y sus hombres oraron y ayunaron antes de la batalla. Esdras y Nehemías, cuando iban a construir lo que eran las murallas y el templo, tuvieron días de oración y ayuno. Esther, cuando iban a sacar al pueblo de Israel, antes de ir a pedirle ayuda al rey, ora y ayuna. El rey Darío, cuando ve a su amigo Daniel que iba a entrar al foso de los leones, dice, bueno, Señor, se pone a orar y ayunar, que tu Dios te ayude, pero oró y ayunó. Entonces la oración y el ayuno pareciera que está para momentos difíciles, pero el cristiano no echa mano a veces de estas herramientas y pensamos que el dinero lo puede solucionar todo. Jesús, antes de empezar su ministerio, oró y ayunó por 40 días. Yo no estoy diciendo que ore 40 días. Un día en el año está bien. Si puedes más, ya es una cuestión personal. Jesús asumió que el ayuno sería practicado por sus discípulos y advirtió sobre los motivos inapropiados, ¿no? Acuérdense que vimos cuando Jesús sube al monte de las bienaventuranzas, le dice, cuando oréis y ayunéis, no seáis como los escribas y fariseos hipócritas, que desnudan su rostro para que todos vean de que está usted ayunando, hermano. Sí. No, ya tiene su recompensa. Y tú en tu casa, cuando ores, allá en tu casa, encerradito, orando por los demás, y por todo el mundo, y por los incrédulos, y por los hermanos, y no le digas a nadie. Y cuando ayunes también, no después báñate, cámbiate, no sé, arréglate para que no vean que estás ayunando. Y Dios, que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Dice, porque estos ya tienen su recompensa, de que todo el mundo los alabe y los elogie como espirituales. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, es algo que Jesús dice. E incluso a través de la oración y el ayuno, Dios revela muchas cosas bonitas. Cornelio estaba orando y ayunando cuando Dios le revela a través de un ángel que manda a traer a Pedro. Entonces la oración y el ayuno es importante.
Los apóstoles oraron y ayunaron. Pablo ayuna en las cartas paulinas. La primera iglesia en Jerusalén oró y ayunó, y cuando se metían en problemas, Pedro y Pablo, por predicar el evangelio, y los liberaron a través de la oración y el ayuno. El ayuno muestra al verdadero siervo de Dios. Los 9 discípulos de Jesús no pudieron expulsar al demonio por una falta de oración y ayuno. Y la pregunta es: ¿qué tanto oras y ayunas tú? Y la oración va acompañado de la palabra de Dios, y el ayuno va acompañado de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Y si es que has ayunado, ¿cuántas victorias hemos perdido ante el enemigo por falta de oración y ayuno? El ayuno es la respuesta de un corazón que está tan consumido por un determinado deseo o necesidad de renunciar a los placeres temporales e incluso a las necesidades de la vida diaria, para buscar en el ayuno el conocer a Dios. En resumen, el cristiano puede ayunar por diversas razones. Sin embargo, todos los ayunos verdaderos tienen algo en común. Ayunamos cuando una necesidad, una pena o un deseo se hace tan fuerte y lo consume todo, que literalmente dejamos de disfrutar los alimentos para que Dios nos ayude a buscar la solución a nuestros problemas. ¿Tú tienes problemas? Pues ahí está la oración y el ayuno. Ahora es tiempo de orar y ayunar. Ahora, ¿cómo debemos orar y ayunar? Con fe. Y es necesario que le pida a Dios, crea que leal y que es galardonador del que le busca. Y oremos no dudando, porque el que duda es como él dice, que el timón que va de un lado a otro, que es como las olas llevadas de un medio a otro. ¿Será que Dios puede? No, hombre, si te acercas con esa fe, mejor ni pidas, porque Dios no se complace de los incrédulos por la regañada que le pegó a estos 9. Entonces, si fuese tu fe como un grano de mostaza, dice, Dios honrará la fe más pequeña y la vida, y te dará un crecimiento. La fe como un grano de mostaza es viva, que se nutre y crece. Se puede ver cuando vienes a la iglesia o dejas de venir. Podemos ver quienes tienen fe y podemos ver quienes no tienen fe. Se puede ver cuando enfrentas los problemas en paz, sabiendo que Dios está en control. Lo puedes leer diariamente, lo puedes compartir por medio del evangelio. La fe tiene que ser cultivada para que crezca y se haga grandes hazañas. Los 9 discípulos hubieran estado orando, ayunando y viviendo por fe, obedeciendo a la palabra de Dios, y hubieran podido echar fuera al demonio y rescatado al muchacho. La escena ilustra lo que Jesús hará cuando venga a la tierra, demostrando su gloria. La segunda de verdad nos lleva a la tercera, que es: porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo, como consagrando a Dios tu dinero, consagrando a Dios tu dinero. Vemos el pago del impuesto. De allá no está allá, y ahora está en Capernaum, ¿no? Un lugar cerca del mar. Vinieron a Pedro los que cobran las 2 dracmas. Las 2 dracmas eran impuestos que se pagaban al templo. Le dijeron: vuestro maestro Cristo no paga los 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habla primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde: pues de los extraños. Los hijos están exentos, ¿no? ¿Y aquí qué está queriendo decir Cristo? A ver, aquí en el templo, yo soy el rey del templo, ¿debo pagar los impuestos? ¿Cristo como rey debía pagar los impuestos? No, porque él es el rey, no debe pagar, lo pagan para el rey. Y entonces, pero para que no se sientan ofendidos, si yo cumplo la ley, ve y trae dinero. Pero él es el rey, no tenía por qué pagarlo, no estaba obligado a hacerlo. No fue un ejemplo para nosotros. Sí, claro, ahorita fue para él. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y échales al suelo, y vemos un gran milagro, ¿no? El primer pez que saques, tómalo, abre la boca y harás un instantero, tómalo y dáselo por mí, por Dios. Y hay 4 cosas muy características de este milagro. Es el único milagro que Cristo realiza para suplir su propia necesidad. El milagro lo registra solo Mateo. Es el único milagro que usa dinero y se realiza especialmente para Pedro y para nosotros, como dice la hermana, para que nosotros aprendamos, y también Pedro. Y ahora, ¿se acuerdan cuando él tuvo necesidad allá, de que tuvo hambre en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches? Y le sale el tentador y le dice: haz que estas piedras se conviertan. Y nunca lo hizo para suplir su propia necesidad. O sea, es algo muy lindo de Dios, que Él no es egoísta, o sea, que Él esté pensando solamente en Él. Y la mayoría de nosotros somos primero yo, después yo, en el matrimonio yo, mis hijos yo, en el trabajo yo, en la iglesia yo, y después que los demás puedan esperar. Él está viendo las necesidades siempre de los demás. Y ahorita es la primera vez que hace algo
por sí mismo, porque era para que no se ofendiesen los que pedían los impuestos ahí en el templo. El milagro lo registra solamente Mateo, no sé si porque era cobrador de impuestos y se fijó en las finanzas, pero no lo ves en otras, no aparece en Marcos, Lucas, Juan. Y entonces tal vez porque era algo de finanzas, lo registra particularmente Mateo. Es el tercero, es el único milagro que usa dinero. Y vemos el poder que Cristo tiene sobre la naturaleza. Imagínate lo que dice, ¿no? Que primero vaya eso significa que un pez tuvo que haberse comido un estatero, tragado un estatero, que era el estatero, equivalía a 4 dracmas. Eran 2 dracmas de Pedro y 2 dracmas de Juan. Y exactamente lo que saca eran 4, un estatero que equivalía a 4 dracmas. Dios suple exactamente lo que necesitas en tu vida. Por eso Pablo dice, con sustento y abrigo estemos. Dios suple no estés ahí con los deseos, yo quiero un carro, un avión, un yate, una mansión. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos porque Él va a suplir lo necesario. Y entonces eso significaba que el pez se comiera una moneda. Alguien tuvo que haber pedido ese estatero. Que alguien no perdiera, que un pez lo comiera o lo tragara, después Pedro lanzara el anzuelo y lo jalara, ¿no? O sea, es algo que se ve muy fácil, pero no es nada sencillo. Y ahora la costumbre en aquel entonces era por redes. Vemos a los pescadores lanzando las redes y era por la noche. En la mañana era difícil pescar porque los peces se van hasta el fondo. Y ahora utiliza el oficio de Pedro para poder suplir la necesidad. ¿Cuál era el oficio de Pedro? ¿Qué era? Carpintero, eléctrico, electricista. Dios utiliza nuestros oficios para suplir las necesidades que hay en la iglesia. Dios utiliza el oficio de Pedro para ir a pescar y suplir así la necesidad. Dios va a usar nuestros oficios para poder suplir las necesidades del templo, de la iglesia. Los diezmos y ofrendas Dios los utiliza para poder suplir las necesidades. Ahora se realizó especialmente para Pedro y para nosotros. Con Pedro hizo muchos milagros, sana a la suegra de Pedro. Cuando va en el camino le dice, si tú eres Cristo, que camine, ¿no? Y lo salva. La pesca milagrosa, cuando él está pescando y lo llama, le ayuda a que las redes se rompían. Y al final también cuando Cristo resucita los encuentra pescando y otra pesca milagrosa. Habían pescado toda la noche. No es sorprendernos que Pedro escribiera echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado. Pedro sabía que puedes confiar, o sea, vio ese milagro. Pedro dice que no fueron testigos los otros de alguna manera, sino que Pedro vio el milagro, dice, echando vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Si te falta dinero, Dios lo va a proveer. Si tu suegra está enferma, imagínate, si tu suegra está enferma, Dios la va a sanar. Y entonces cualquier problema que haya en tu vida, Pedro sabía que Dios tiene el poder para solucionarlo. En el tiempo de Jesús se manejan 3 tipos de monedas. Y no solamente esa era la difícil. Había monedas romanas, monedas griegas y monedas judías. Y el templo solamente escogía o tomaba monedas judías. No te aceptaba la romana ni la griega. Tenías que hacer la conversión. Porque ahí estaba el negocio. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a las mesas? Y porque tenías que cambiar la moneda judía. Y entonces, porque ese era el negocio de los sacerdotes y de todos los que estaban ahí, y exactamente en una moneda judía. O sea, es una cosa impresionante que dices tú, tantos milagros en uno solo, son como 7 cosas que no puedes creer que suceden. Y los 2 dracmas, todo judío debía pagarlo anualmente, como una contribución al mantenimiento del templo, equivalente a 2 días de salario para los mayores de 20 años, como lo había estipulado Moisés en el Pentateuco, para hacer expiación por nuestros pecados y nuestros servicios a Dios. Y bueno, y nos recordaba que Dios nos había salvado de Egipto, y el día de hoy también los diezmos y las ofrendas nos recuerdan que hemos sido expiados de nuestros pecados, y es una forma de pagar, no la salvación, el ser agradecidos, así como este pago de impuestos que ellos tenían como recaudatorio,
Nosotros tenemos diezmos y ofrendas para recordar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y lo hacemos por fe. ¿Qué significa esta pesca? Que Cristo son las dos. Esto es muy importante. ¿Qué significó la pesca? El significado real, que Cristo son las 2 dracmas para pagar por tus pecados delante de Dios. Cristo hace este milagro para pagar los impuestos que se representaban delante del templo. Cristo es el que pagó con su pasión, muerte y resurrección el rescate por todos, interpretado en el significado real del pago del impuesto. Cristo es el pago por nuestros pecados. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y debemos estar agradecidos por ello. Pedro tuvo fe en la palabra de Dios y Dios honró esa fe, fue y hizo exactamente lo que hizo. Y Dios está hablando en su palabra y te pide hacer algunas cosas y a veces no hacemos lo que Dios nos pide. Pedro obedeció y fue a pescar echando un anzuelo. Dice, ve y echa un anzuelo. Era muy difícil, si con redes es difícil, con un anzuelo. Si has estado en el mar queriendo pescar tú en la mañana con un anzuelo, pues a mi familia, pues ya ven que está como 1 hora del mar. Mi tío Nicolás, hermano de mi padre, tenía esa pasión de ir a pescar con anzuelo. Se estaba todo el día y hasta que empezaba a oscurecer es que podía sacar algo. Nosotros ahí en los salvavidas y lo veías que él andaba todo el día, esa era su pasión, andar pescando. Pero cuando oscurecía él empezaba a pescar, pero en la mañana ya aprendió que no es tan sencillo como parece. Que así voy, no, ve y hazlo tú ahora que vayas al mar. Y entre el oleaje ves si es fácil hacerlo. Es algo muy difícil. Por eso es que es un milagro impresionante. Es difícil hacerlo. Ahora, tú tienes fe en la palabra de Dios. Entonces, oye la palabra de Dios. Pedro tuvo fe y escuchó. Tú ten fe y escucha y pon en práctica la palabra de Dios. Y ella tiene solución a tus problemas. La palabra de Dios nos manda principalmente a 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante Dios. ¿Qué más nos pide? Obedecer sus mandamientos, porque no son gravosos, al contrario, son de bendición. Amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar su nombre, no tomar su nombre en vano, honrar a los padres, no matar, no mentir, no robar, no matar, no codiciar, no adulterar. Si confiamos en el Rey, Él suplirá nuestras necesidades conforme obedecemos su palabra. ¿Cómo se suplió la falta de dinero? Obedeciéndola. ¿Cómo Dios va a suplir tus necesidades? Obedeciendo a la palabra. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. Pero busca el reino de Dios y su justicia primero. Nos ocupamos en el trabajo y todas las actividades de la casa y hasta lo último queremos buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. También nos ha mandado a venir en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entre más te acerques a Jesús, mayor será tu deseo por alcanzar a otros para Cristo, por invitar a otras personas. Pero también el hecho de que a veces no nos interese estar trayendo personas, dice mucho de tu relación con Dios. Ese es el único milagro que Jesús parece hacer para beneficio propio, pero realmente no es así. La entrega de su vida es el impuesto que Dios impuso para rescatar al pueblo de Israel. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En este pasaje es el verdadero impuesto, es Cristo. Cristo es el verdadero impuesto que se paga, que pagó por nosotros, el cual nos rescató del infierno y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a los cielos. Cristo no se limitó a decir, como Hijo del Creador del mundo, yo estoy exento de pagar impuestos. Él se sujetó a sus autoridades y dio su ofrenda. Ahora dice, ¿cuál era el problema de los 9 discípulos? Que tenían una falta de fe. Cuando elogia a Jesús en el capítulo 16 que vimos el domingo pasado, cuando elogia a la mujer cananea, dice, grande es tu fe, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, atiende mi hija, es atormentada? Y le dice, no es bueno darle de comer a los perrillos, pero aún los perrillos comen. Dice, grande es tu fe. Pero ¿cómo tengo fe? Dice, aprendiendo a sujetarme a mis autoridades en el hogar, al marido, en la iglesia, al pastor, orando por nuestros gobernantes. Es la forma. En la escuela tienes que honrar a los maestros y tienes que ser allá los que estudian, honrar a los maestros y procurar hacer las tareas y cumplir con las metas. Es como demuestro mi fe cuando honro a mis autoridades, pero no nos gusta hacerlo.
Cristo no se limitó a decir. La pregunta sería aquí, ¿cómo van tus diezmos y ofrendas? Jesús nos hará encontrar todo lo que nos haga falta en lugares y momentos menos esperados, en formas divinas, a través de la oración, el ayuno y su palabra. Después Dios suplirá toda necesidad, pero primero requerimos de fe. Por eso Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando usó Dios peces con Jonás, usó una gran ballena, en la alimentación de los 4,000, los 5,000, bueno, en este caso utilizó un pez. Ahora, si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, habría tenido la tentación de seguir pescando a ver qué tanto dinero hubiera yo sacado. Y a veces Dios te manda exactamente lo que necesitas para lo que necesitas, ¿no? Entonces, saber también que a veces en el trabajo, a veces queremos abusar del trabajo y dejamos de dar prioridad a lo que es importante. ¿Invitaste a tu pez a la iglesia en ese día del niño? Sería una buena pregunta. Y después, muchos le reclaman al Señor por qué estamos como estamos si no podemos invitar a otras personas. Menos que obedezcamos sus mandamientos, porque sus mandamientos son para nuestra bendición. ¿Qué aprendemos de este milagro? La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical. Yo puedo confiar mi vida a Él porque Él lo sabe todo. La provisión de Dios en nuestras vidas. Dios provee todo. Él es nuestro proveedor. Lo que vamos a desayunar, lo que vamos a comer, cocinar, lo que falta en la próxima semana, en la quincena, Él lo va a proveer. Jesucristo es Señor de la creación. Él tiene autoridad sobre los peces. Y la importancia de obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿quieres ver milagros en tu vida? Obedece la palabra de Dios. Ya, resumiendo, porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo. ¿Cómo? Primero, porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo. ¿Cómo? Porque Cristo es Dios, tú debes escucharlo. ¿Cómo? A Dios tu dinero. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por Mateo 17, porque tú eres Dios, Señor, debemos escuchar tu palabra y tus mandamientos. Ayúdanos entonces a glorificarte, Señor, glorificarte con nuestras vidas, por tu persona, por tu reino, por tu misma sumisión, porque tú nos has enseñado obediencia, ¿no? Porque tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a orar más, y si no hemos estado ayunando, ayúdanos a cada uno proponernos ayunar como una herramienta para solucionar nuestros problemas. Y también, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a obedecer tu palabra, Señor, para ver estos milagros, como el milagro del pez, Señor, que tú eres el pago de nuestros pecados, Señor, y que veremos esos milagros como Pedro si escuchamos la voz de Cristo. Ve y lanza el anzuelo y encontrarás un pez y encontrarás un estandero, y así fue. Y que podamos ser pescadores de hombres, Señor, y podamos a través de nuestras vidas traer otros peces que te glorifiquen. En Cristo te damos gracias. Amén.